Buenas tardes, doctor Jaime Bustos. Gracias por estar con nosotros en el proyecto de divulgación de la ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria. Ante esta pandemia que hemos estado viviendo del COVID, quisimos acercarnos a usted porque sabemos que tiene mucho que decir al respecto. Y bueno, de antemano le doy las gracias y le doy la bienvenida a este espacio donde vamos a platicar sobre el año 20 pandemia. Antes de empezar, voy a leer un perfil rapidito y corto en relación al amplio currículum que tiene para que nuestro público sepa cuál es su formación. El doctor Jaime Amadeo Bustos Martínez tiene como formación académica químico farmacéutico biólogo de nuestra querida Universidad UAM Xochimilco. Es maestro en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde 1981 es profesor de la UAM Xochimilco y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud. Pertenece a las áreas de investigación donde ha desarrollado su trabajo de biología molecular, microbiología, virología y nanotecnología. Es responsable del Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular en este Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco. Ha participado en diferentes líneas de investigación, como por ejemplo, técnicas para el diagnóstico de infecciones virales, infecciones persistentes por virus, epidemiología molecular y factores de virulencia de Staphylococcus aureus, materiales nanoestructurados con actividad antimicrobiana, y cuenta con 56 artículos en revistas indexadas, 165 ponencias en congresos internacionales y 173 ponencias en congresos nacionales. Dentro de la docencia que imparte en la UAM, participa en lo que nosotros conocemos como el tronco divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. También es profesor de la maestría en Ciencias Agropecuarias, en la maestría en Patología y Medicina Bucal, en la maestría en Ciencias Farmacéuticas, en la maestría en Ecología Aplicada, en la maestría en Ciencias Odontológicas y en el doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Fue seleccionado como uno de los mejores estudiantes de México por el CONACYT, el Instituto Mexicano de Cultura y el Diario de México en 1981 y tiene el reconocimiento al perfil deseable del PRODEP. Es revisor de múltiples revistas internacionales y actualmente es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pues muchas gracias por participar con nosotros. Vamos a tener la posibilidad de que usted nos platique sobre la vacunación contra SARS-CoV-2. Es el fin de la pandemia, así hemos titulado a su presentación. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, tiene usted el micrófono. Bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí tratando de hacer una plática en la cual yo les voy a presentar algunas consideraciones acerca de la vacunación sobre el SARS-CoV-2 y para esto voy a hacer una pequeña presentación y voy a compartir mi pantalla. Permítanme tantito. La idea de esta plática es una pregunta que está en este momento muy pertinente. La pregunta es, ¿la vacuna contra SARS-CoV-2 va a ser el fin de la pandemia? Entonces, esto es lo que yo voy a tratar de platicarles y tratar de que entiendan. Entonces, ya tenemos a la puerta, ya está en el mundo el proceso de vacunación. Por lo tanto, ya vemos la luz al final del túnel, eso es lo que yo les quiero platicar. Bien, lo primero es, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo está la situación de esta enfermedad en el mundo. Entonces, hasta el día de ayer, había ya más de 71 millones de personas infectadas en el mundo y más de 1.600.000 personas muertas. Si nosotros
conocemos el dato de que en el mundo hay 7.625 millones de personas, pues a pesar de que este número es muy alto, en relación a esta población, pues solo hay un 0.92% de personas infectadas en el mundo y solamente 0.02% de muertos. Y no lo digo de manera de que sean pocos, sino de que en comparación a la población son pocos. En realidad cualquier muerte, por una que sea, es lamentable. Y ahora más de 1 millón, pues es mucho lamentable. Y con estos datos, lo que se ve es que el índice de letalidad de este virus es del 2.3%. Esto es, de cada 100 personas se van a morir 2.3. Esto es a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede en México? En México, hasta el día de ayer, había 1.229.339 personas contagiadas y y un número de muertos de 113.019. Si hacemos las mismas consideraciones que hace rato y sabemos que en México hay 127 millones de habitantes, pues vemos que la cifra de infectados es muy similar a la del mundo, que es 0.96%. Sin embargo, el número de muertos es mucho mayor, porque aquí tenemos un 0.08% de muertos en comparación al 0.02% a nivel mundial. Y un dato muy importante es la letalidad. La letalidad en el mundo era de 2.3, la letalidad en México es del 9.1. Entonces es una letalidad bastante elevada en relación a lo que sea en el mundo. Esto es, de cada 100 personas, 9, un poquito más de 9 va a morir. Entonces, esto sí es un dato diferente a lo que sucede en el mundo. Y pues, si nosotros vemos cómo han ido apareciendo los casos y los fallecimientos, pues vemos desde que empezó la pandemia, nunca ha bajado, nunca se ha aplanado, siempre ha estado subiendo y sigue subiendo. De hecho, estamos en lo que la jefa de gobierno calificó como estado de emergencia, ya sin colores. Entonces, es un momento muy peligroso en la Ciudad de México, muy crucial. Entonces, bien, para entender esto, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer al enemigo, porque la mejor manera de atacarlo es conociendo. Entonces voy a hablar muy sencillo acerca de este virus. Entonces, el virus es el SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus, y aquí tenemos un dibujito muy sencillo de cómo es el virus. Entonces, el virus es una cadena de RNA, de ácido ribonucleico, al cual se le unen proteínas, que es la proteína N, la proteína nuclear, y está rodeado por una membrana. ¿Sí? Entonces, es un virus cubierto porque tiene una membrana. Y en esta membrana hay varias proteínas. Está la proteína E, la proteína M y la más importante, que es la proteína S. Entonces, esta proteína, ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Bien, entonces esta es la estructura sencilla del virus. Este es un dibujo en tercera dimensión de cómo, en computadora, de cómo se puede ver el virus. Bien. ¿Por qué esta proteína S es la más importante? Esta proteína S, o de la espícula, está dividida en dos partes, la S1 y la S2. Y esta proteína, para lo que sirve, es para unirse a las células y poder infectarlas. Primero se une con la subunidad 1, al unirse actúa la subunidad 2 para permitir que el virus penetre a la célula. Esto es propiciar la fusión. De tal manera que el virus, lo primero que tiene que hacer es pegarse a la célula con su proteína S
y la célula tiene receptores para este virus. Y no es que la célula estuviera esperando al SARS-CoV-2 y le dijo, bueno, pues aquí te voy a poner un receptor para que entres. No, el virus aprovecha la estructura de la célula y ve de qué manera puede entrar en él. Entonces, utiliza esta proteína S que va a usar una proteína de la célula que es la enzima angiotensina 2 o AC2, con ayuda de otra proteína que es la serina proteasa transmembranal 2 o TMPRSS2. Entonces, con la ayuda de estas dos proteínas, el virus va a poder entrar en la célula. Y este receptor, que no está hecho para el virus, se encuentra en una gran cantidad de células del cuerpo humano. Por eso es que es tan importante este receptor. Lo mismo lo tenemos en la sangre, que lo tenemos en el cerebro, que lo tenemos en los pulmones, que lo tenemos en el intestino. Por eso es que el virus puede entrar por una gran cantidad de partes al organismo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas porque este virus pues ha causado una gran cantidad de problemas. Bien, entonces, con ayuda de estas proteínas, el virus logra entrar en la célula. Una vez que el virus entra, empieza su proceso de replicación. Hace que la célula empiece a trabajar para él, para producir una gran cantidad de virus que al momento de salirse van a destruir a las células infectadas. Bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? No solo va a estar destruyendo a las células, sino que va a causar otra gran cantidad de serie de procesos dentro del organismo, ¿sí? Va a actuar a nivel de pulmones, va a actuar a nivel de los capilares, va a entrar a actuar a nivel del sistema sanguíneo, va a producir la famosa tormenta de citocinas. Entonces, en realidad, el virus va a alterar una gran cantidad de procesos entre la célula y dentro de nuestro organismo. Bien. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo nos damos cuenta que está pasando esto? Nos damos cuenta porque nosotros podemos medir cómo el virus está presentándose en los diferentes tiempos. El virus, una vez que entra en el organismo, yo lo puedo ir detectando, que es esta gráfica en rojo, mediante la famosa prueba de PCR. ¿Sí? Entonces, si yo tomo muestras de saliva de bronquiolar, de sputum, ¿sí? Y empiezo a medir, puedo ver cómo el virus desde el día 1 empieza a aumentar, 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 y luego empieza a disminuir más o menos en la semana 2. Si yo lo sigo en mis exudados nasales, o sea, el exudado nasofaringeo, que es el que se hace en muchos laboratorios, o el que está haciendo el gobierno, vean, es esta línea azul, empieza el día 0, empieza a subir, 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 pero se mantiene durante mucho tiempo, 5 o 6 semanas que el virus está dentro de nosotros. También lo podemos detectar en las heces, ¿sí? Porque también el virus puede infectar las células del intestino, como les dije hace rato. Y también lo podemos detectar en las heces durante mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo pues también va a montar sus mecanismos de defensa y empieza a producir anticuerpos para combatirlo, pero eso lo hace a partir de la semana 2 y empieza a producir anticuerpos de los llamados IgG y de los llamados IgM, que empiezan a producirse en la semana 2, tienen su pico en la semana 4 y se mantienen por varias semanas. ¿Cuántas? No lo sabemos. Estamos aprendiendo apenas acerca de este virus, porque es un virus nuevo. Sin embargo, entre la semana 3 y 4, ya hay suficientes anticuerpos que van a poder estar
actuando contra el virus, de tal manera que las personas infectadas a partir del día 15 o del día 20 es probable que ya no sean personas que van a estar contagiando a otras. Sin embargo, vamos a poder seguir detectando sus antígenos. Bien. De tal manera que lo que nosotros habíamos pensado que era un virus respiratorio, porque los coronavirus son virus que causan enfermedades respiratorias, y durante muchos años los coronavirus han existido, y lo que producían eran resfriados comunes, simples, sin ningún problema. Entonces se pensaba que este virus también iba a producir una enfermedad respiratoria, y efectivamente sí produjo una enfermedad respiratoria. Sin embargo, no solo atacó el sistema respiratorio, sino que se volvió un virus que causa problemas en muchos órganos, multisistémico. De tal manera que una persona con una infección leve solo va a presentar fiebre, tos, fatiga, pérdida del olor, pérdida del gusto. Pero ya en personas con una actividad, una infección moderada a severa, ya está afectando a nivel del sistema del corazón, el sistema cardíaco, el hígado, problemas hepáticos, riñones, problemas renales, cerebro, problemas neurológicos, el pulmón, hipercoagulación de la sangre y la hiperinflamación o tormenta de citocinas. Entonces, como ven, es un virus que daña muchos sistemas, muchos órganos, y por eso es que se ha vuelto tan peligroso. ¿Sí? Cabe aclarar, porque hay mucha confusión, el virus, el agente causal es el SARS-CoV-2. La enfermedad es la COVID-19. Esto es la enfermedad del coronavirus del año 2019. Entonces, cuando ustedes hablan de COVID-19 es la enfermedad, por eso es la COVID-19. Y el agente causal es el virus SARS-CoV-2. Porque en los medios hay mucha confusión. Dicen, no, es que fue infectado por la COVID-19. Por COVID-19. No, las personas no se infectan de COVID-19. Las personas se infectan de SARS-CoV-2 y les da COVID-19. Entonces, es un virus pues, que resultó muy peligroso. Nadie esperaba esto y pues desafortunadamente así sucedió. Bien, ¿cuál es la mejor manera de evitar que el virus nos haga daño? La mejor manera de evitar que el virus nos haga daño es evitar que entre en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién nos lo contagia? Va a haber 3 tipos de personas que lo contagien. Las personas sintomáticas, o sea, las personas que tienen síntomas, pues van a estar produciendo virus y a la hora de toser, estornudar, hablar, liberan el virus al medio ambiente. Las personas preasintomáticas, ¿quiénes son estas? Las personas que están infectadas, pero que todavía no presentan síntomas. Entonces, una persona desde que se infecta a que empiece a presentar síntomas van a pasar 4 o 5 días. Durante esos 4 o 5 días nosotros las vamos a ver normal y vamos a pensar que no tiene nada, pero él ya también está liberando virus. Y luego las personas asintomáticas, esto es, personas que están contagiadas pero que no van a presentar síntomas porque la infección es muy leve. Por alguna razón su sistema inmune ha logrado contener al virus y no va a producir daños mayores. Sin embargo, el virus sí se va a replicar y sí va a poder estar liberando virus en igual cantidad que las personas sintomáticas o preasintomáticas. De tal manera que los más peligrosos en esta enfermedad son los asintomáticos, porque nosotros podemos estar junto a una de estas personas y no lo sabemos.
Si junto a nosotros está un sintomático, inmediatamente lo detectamos. Vemos que está tosiendo, pues nos hacemos a un lado. Pero si no vemos que tose, podemos pasar y quedarnos con él sin ningún problema. Estos son los que están causando estas grandes contagios a nivel mundial. Los tres liberan al virus y ¿qué sucede? El virus puede entrar directamente a nosotros por boca o vía respiratorio u ojos, quedarse en el medio ambiente en forma de partículas suspendidas, pero que en un momento determinado pueden bajar y penetrar en nosotros o pueden llegar a superficies. Y nosotros con las manos tocamos esa superficie que está contaminada, nos llevamos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos y nos estamos contagiando, ¿sí? Cuando el objeto está contaminado se llama fumite y se ha visto que si el objeto es de cobre, el virus puede sobrevivir ahí 4 horas, si es cartón 24 horas, si es acero 48 horas o más y si es plástico hasta 72 horas. En algunas cosas se ha visto que el virus puede sobrevivir hasta 96 horas fuera de las personas. De tal manera que por eso estas son las maneras en que el virus puede penetrar en nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de evitar eso? Pues evitar el contagio. ¿Cómo evitamos el contagio? La manera más efectiva es poner una barrera. ¿Cuál es esa barrera? El cubrebocas y la mascarilla. Por simple física, el virus no va a poder atravesar estas barreras, ni de la persona que nos contagia, o si nosotros estamos contagiados, no lo vamos a dejar salir. Esto se probó y se puede ver que cuando la persona usa cubrebocas, cuando las personas usan cubrebocas, la diseminación de la enfermedad es menor. Esto sucedió tanto en Italia como en Nueva York. Cuando se dio la orden de que la gente usara cubrebocas, ahora sí, la curva se fue aplanando. Si no hubieran usado cubrebocas, el número de contagios hubiera seguido, tanto en Italia como en Nueva York. Entonces, no es un capricho el decir que se usen los cubrebocas. La segunda manera de evitarlo es el lavado de manos. Hay que lavar las manos para evitar el contagio. ¿Por qué? ¿Por qué el lavado de manos es eficiente? Porque el jabón, como es una sustancia lipídica, disuelve la membrana lipídica del virus y al disolverla destruye al virus. Entonces, si nosotros tocamos algo contaminado pero nos lavamos las manos, inmediatamente destruimos al virus. Por eso el lavado de manos es otro método eficiente. Y finalmente, la famosa sana distancia. Si una persona no tiene una sana distancia, a los 5 días ya contagió 2.5 personas y en 30 días ya contagió 406 personas. Si se retira la mitad, en 5 días solo contagia 1.25 personas y en 30 días solo 15 personas. Y si mantiene el 1.5 o 2 metros, pues en 5 días solo va a infectar 0.625 y en 30 días solo 2.5 personas. Entonces, por eso es la importancia de la sana distancia. Mantenernos alejados va a hacer que de 406 personas infectadas se reduzcan a solo 2.5 personas. Bien. De tal manera que si no cumplimos esto, el virus entra. Y al entrar, pues ya no va a haber prevención. Al entrar ya tiene que haber un tratamiento. Sin embargo, el problema es que no hay un tratamiento contra SARS-CoV-2, no hay un medicamento, no hay un fármaco dirigido contra él. Todos los fármacos que se están utilizando son fármacos que se investigaron para otros virus y que otros virus o otros microorganismos que se están aplicando para tratar de contenerlo. La mejor manera de contenerlo, otra vez, evitar que entre. Entonces, hay sustancias que evitan que se pegue el SARS-CoV-2 al receptor AC2. Y hay sustancias como el Camostat
o estatinas que están tratando de evitar esto. Una vez que entra, ya se utilizan otros compuestos como la hidroxicloroquina, que la OMS ya vio que no funciona adecuadamente, o sustancias que inhiben la replicación del virus, como el remdesivir. Y una vez que el virus empieza a hacer daño y hace la tormenta de citocinas, pues se utilizan otros medicamentos como el tocilizumab contra la tormenta de citocinas. Esto es, se están empleando una gran batería de fármacos para tratar de contener al virus sin ser fármacos que son específicos contra él. Otra manera de evitarlo es la vacunación. La famosa vacuna contra el SARS-CoV-2. Y para esto hay muchos tipos de vacunas o formas de vacuna contra SARS-CoV-2. Hay las vacunas que están hechas con microorganismos vivos atenuados. Esto es, agarro al SARS-CoV-2 y lo atenúo por métodos físicos, químicos o biológicos, de tal manera que el virus ya no me va a hacer daño. Opción 2, las vacunas de DNA. Aquí en este caso, lo que se hace es localizar cuál es la parte del DNA o cuál es la parte del virus que está codificando para la espícula, para la proteína S, y esa información la clono en un vector de DNA, y esto es lo que utilizo como vacuna. Y están las vacunas de RNA, que son nuevas. Estas vacunas de RNA lo que hacen ya no es clonar la información, sino agarrar el pedacito de RNA del virus, cubrirlo con una membrana y introducirlo. Este es el sistema que está utilizando Moderna y Pfizer. Las vacunas que están aprobadas, hoy aprobaron Moderna y hace unos días ya se ha aprobado Pfizer. Pfizer fue la primera vacuna aprobada y es una vacuna de este tipo, es una vacuna de RNA. La de Moderna también es de RNA y se aprobó el día de hoy. Vacuna de este tipo es como la Sinovac, que está en fase 3, Sinopharma, que está en fase 3. Otras son las vacunas con vectores virales. Esto es, agarro un virus que no produce daño, introduzco el material genético y hago que el virus exprese la proteína S. Esta es la aproximación que está utilizando Johnson y Johnson CanSino, que está en fase 3, AstraZeneca y los de Oxford, que están en fase 3, la Sputnik 5, la rusa, que también está en fase 3. Agarran adenovirus, meten la información del SARS-CoV-2 y lo que nos van a inyectar es este adenovirus. Y están las vacunas que son tipo virus, lo que hacen es agarran una molécula de un material inerte y le pegan las espículas. Esta es otra función de Medicago o HERTI. Y las vacunas recombinantes, esto es, clono la información de la espícula, se la meto a una bacteria y hago que la bacteria produzca la espícula y yo purifico la espícula y eso es lo que inyecto. Esto es lo que hace las vacunas de Novavax, que están en fase 3. De tal manera que ahorita las únicas vacunas aprobadas son las vacunas de RNA. Ok, si nosotros vemos esto a nivel mundial, se están haciendo 155 ensayos de vacunas. Hay 155 vacunas en el mundo probándose. 22 en fase 1, 15 en fase 2, 10 en fase 3, bueno, 8 en fase 3, porque 2 están aprobadas de todas estas 155. Entonces el mundo científico se está movilizando para tratar de solucionar esta emergencia. ¿Y cuál es la función de la vacuna? La vacuna lo que pretende es que el organismo, al inyectarle la vacuna, simule que está siendo infectado por el virus para que produzca anticuerpos y estos anticuerpos se peguen a la espícula de tal manera que el virus ya no pueda unirse a las células. Este es el fundamento de la vacunación, bloquear que el virus penetre mediante los anticuerpos. Y estos anticuerpos son los llamados anticuerpos neutralizantes, son los que interesan. ¿Por qué neutralizantes? Porque neutralizan la infección.
Y hay de dos tipos, las IgM y las IgG, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que son las que el organismo puede producir, de tal manera que la IgM se produce de manera, es la que se produce en primer lugar de 9 a 12 días, mientras que la IgG tarda más tiempo, de 14 a 21 días. Sin embargo, la que va a prevalecer va a ser la IgG, porque la IgM desaparece con el tiempo. Entonces, lo que pretenden hacer las vacunas es producir estos anticuerpos neutralizantes, que el organismo produzca estos anticuerpos neutralizantes, de tal manera que evite que el virus infecte las células. En el caso de la vacuna de RNA, en el caso de la vacuna de RNA, como les dije, está el RNA envuelto en una capa lipídica, se inyecta, esta bolita de lípidos conteniendo el RNA penetra en las células, este RNA, la célula piensa que es de él y empieza a sintetizar la espícula. Entonces la célula empieza a producir la espícula en su membrana, simulando una infección, de tal manera que el sistema inmune reconoce esto y empieza a producir los anticuerpos. Y estos anticuerpos, cuando entra el virus de a de veras, se pega en él y entonces se evita que el virus se pegue a las células. Así es como funciona esta vacuna de RNA. Sin embargo, bueno, ¿y qué se busca en estas vacunas? En estas vacunas lo que se busca son dos cosas principales, la eficiencia y la seguridad. Eso es lo principal para cualquier vacuna. Eficiencia, esta es una probabilidad del 90 al 95% de que al inyectarla se produzca una respuesta inmune neutralizante con el virus. Hay vacunas que nosotros utilizamos, que nos inyectan, que no tienen esa eficiencia, vacuna del 70, 80. Las que la Pfizer y Moderna dicen que tienen 90, 95%. Quiere decir esto, que de 100 personas que se inyecten, el 90 al 95, 90 al 95 van a producir esta respuesta inmune. Sin embargo, hay un 5% que no lo va a producir. Y la seguridad, que esta vacuna produzca pocos o nulos efectos secundarios, ¿sí? Esto es lo más importante de las vacunas, su seguridad. Los pocos efectos secundarios que se observan son fiebre, dolor de cabeza, dolor en sitio de inyección, fatiga y congestión nasal. Empezando la vacuna, inmediatamente dio una alerta de que había personas que estaban teniendo problemas de alergias. La vacuna no produce alergias, sino que estas personas eran alérgicas a muchas cosas, de tal manera que ya se restringió el uso de esta vacuna para personas con alergia. Entonces, la vacuna no produce alergia, es una condición de las personas a las que fueron inyectadas. Pero en realidad puede que presenten alguno de estos o que no presenten nada. Eso ya va a depender de cada una de las personas. Esta es las pruebas de la FDA para decir que la vacuna de Pfizer sirve. ¿Qué es lo que hizo Pfizer en su fase 3? Inyectó personas y vio que las personas a las que se le inyectó la vacuna no fueron o se infectaron muy poquito, sobre el 5%, mientras que las personas que no fueron vacunadas, que usaron el placebo, vean, hubo una infección pues casi del 100%. Entonces, con estos datos, FDA dice, adelante, la vacuna sirve, póngansela a la gente y de tal manera que se empezó la vacunación a nivel mundial. Entonces, fue un gran acontecimiento, la primera persona vacunada en el Reino Unido, y eso nos lleva a la pregunta, ¿la vacunación es el fin de la pandemia? Entonces, veamos, ¿cuáles son los problemas o qué es todo lo que vamos todavía a recorrer? En primer lugar, dosis. Se ha visto, o bueno, más bien se sabe que esta vacuna necesita de 2 dosis. La primera dosis se pone en el tiempo 0, la segunda se pone 3 semanas después,
¿Por qué se necesitan 2 dosis? Porque si no se dan 2 dosis, el organismo no va a producir la cantidad de anticuerpos suficientes. Entonces, con una dosis va a producir pocos anticuerpos, necesita lo que se llama un refuerzo para que el sistema inmune se active adecuadamente. Y de esa manera, ahora sí ya va a dar unas curvas parecidas a las que produce las personas cuando se infectan. Entonces, primera restricción, que necesitamos 2 dosis. Segunda restricción, conservación y manejo. El problema es que esta vacuna tiene que estar conservada a menos 70 grados centígrados. Se necesitan ultracongeladores, los cuales no son equipos que normalmente se tengan en hospitales ni en laboratorios. Entonces, pues tiene que hacerse adquisición, tiene que ver cómo adquirirlos, tener esta cadena de frío para mantenerla. No es lo mismo que algunas vacunas donde las echamos en una hielera y en la hielera pues ya nos vamos a vacunar a todo el mundo. En este caso no podemos hacer eso. Se necesita esta infraestructura. Y una vez que se descongela, hay que aplicar todas las vacunas, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una estrategia de vacunación muy precisa. Entonces, los sistemas de vacunación tienen que estar muy afinados para poder hacer esta vacunación. Otro problema, la inmunosenescencia. ¿Qué quiere decir? Que las personas, entre más grandes nos hacemos, nuestro sistema inmune funciona menos. Entonces puede ser que a pesar de que tengamos la vacuna, no va a producir un efecto suficiente para protegernos. Pfizer dice que sí, en sus pruebas sí, vamos a confiar en ello. Siguiente problema, la reinfección. Entonces, el que nosotros estemos infectados por primera vez no nos quita el riesgo de infectarnos una segunda vez. Eso ya se ha visto y ya se comprobó. ¿Y eso a qué se debe? A que hay pequeñas mutaciones en el virus. En esta gráfica, este puntito que está aquí es el virus inicial en diciembre de 2019. Este es el diciembre de 2020. A un año, cada una de estas bolitas es un virus mutado, un virus con cambio, ¿sí? Entonces, vean la velocidad con la cual el virus ha estado cambiando. Afortunadamente, los cambios no son tan drásticos, no son en la proteína S tan drásticos, de tal manera que los científicos esto lo tenían en cuenta y buscaron regiones de la proteína S que fueran estables. De tal manera que estas pequeñas mutaciones no afecten la vacuna. Sin embargo, eso no quiere decir que en un futuro suceda y que haya una mutación y el virus ya no sea controlado por esta vacuna. Tendrá que hacerse una vacuna nueva contra la nueva tipo de virus. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, la persona se infectó la primera vez con un virus del linaje B11, o sea, el linaje B está por aquí, y se volvieron a infectar con un virus del linaje A, de los que aparecieron primero, ¿sí? Entonces, si una persona es vacunada y hay una mutación diferente, entonces lo que sucede es que la vacuna no nos va a servir, tal vez. Esperemos que estas mutaciones no sucedan. Siguiente problema. Duración de la inmunidad. No sabemos cuánto nos va a durar la inmunidad. Las pruebas que hizo Pfizer, sus pruebas de fase 3, las personas que están en estos estudios van a seguirlas durante 2 años, ¿sí? Tiene 3, 4 meses, 6 meses que acabó la fase 3. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad.
Puede ser que dure 6 meses, 1 año, 10 años, no lo sabemos. Dependiendo del tiempo de duración de la inmunidad, puede ser que haya una vacunación periódica, es decir, que yo me la tenga que vacunar cada año como la influenza, o cada 10 años, o cada 5 años. Eso no lo sabemos, eso estamos aprendiendo, ¿sí? La famosa inmunidad de rebaño. Para que la pandemia desaparezca, se sabe que se debe vacunar alrededor del 70% de la población mundial. Ese es el número de personas que se requieren estar inmunizadas para que el virus se controle. Entonces, imagínense la cantidad de dosis que se requieren poner para llegar a esta inmunidad de rebaño. Siguiente problema, este es un virus zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que este coronavirus tiene una gran cantidad de hospederos. ¿Quién es su hospedero? ¿Quién es su reservorio? El murciélago. Entonces, del murciélago, ahí se originó, pasó al pangolín y del pangolín al humano. Eso ha sucedido con todos los coronavirus que han afectado al humano. Brincan de un reservorio a otro animal y de este al humano. Por lo tanto, si yo quisiera erradicar al virus, tendría que vacunar a todos los murciélagos del mundo, lo cual es imposible, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no se puede vacunar a todos los hospederos. Entonces, el virus va a seguir existiendo en sus reservorios animales y de aquí van a seguir pasando al humano. Entonces, en este reservorio es donde se puede producir una mutación que otra vez nos cambia la vida. Entonces, ese es otro de los problemas que existen. Una persona que ya se infectó necesita ser vacunada. Esa es otra de las preguntas que se hacen. Bueno, a mí ya me dio, ya no tengo que vacunarme, ya estoy inmunizado. No es cierto. ¿Por qué? Porque, como les dije hace rato, un 80% de las personas tiene una inmunización, una enfermedad muy leve o asintomática, de tal manera que el sistema inmune no le da tiempo de montar la respuesta inmune. Y como no hay una respuesta inmune eficiente, no produjo anticuerpos, de tal manera que si vuelve a infectarse, se va a enfermar. Entonces depende de qué tan enfermo estuvo y fue la respuesta que entre más grave estuvo la persona, su respuesta inmune fue mayor. Entonces, todas esas personas asintomáticas, lo más seguro es que tuvieran una respuesta inmune muy baja y entonces sí requieran de una vacunación. ¿Sí? Esos son varios de los problemas. Ahora veámoslos de manera ya práctica. Hace poquitos días, el 8 de diciembre, el gobierno sacó su política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19 en México. Este es el documento que va a regir cómo se va a vacunar en México. ¿Qué nos dice este documento? Este documento nos dice que se va a usar la vacuna de Pfizer-BioNTech, la que está aprobada, pero que se requiere almacenar a -70. Esto es sacado de ese documento, a ultracongeladores de -70. Es la única vacuna aprobada por COFEPRIS. México también entró a la adquisición en un programa que se llama COVAX a nivel mundial, que contempla otras vacunas y está en espera de que aparezcan. México contribuyó con dinero para que le retribuyan con vacunas para vacunar al menos al 20% de la población. Y se tiene pensado también que cuando CanSino y AstraZeneca se aprueben su vacuna, también se la vendan a México. ¿Y qué dice? Que de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, este es un año, se hizo una negociación
para inmunizar 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer, 35 millones CanSino, 30.8 millones AstraZeneca, lo que da un total de 90.9 millones de mexicanos, más 25 millones de dosis de COVAX, da un total de 116 millones de mexicanos en 18 meses, año y medio. Eso es si hay las vacunas y el dinero para comprarlas. ¿Sí? ¿A quién se va a vacunar? En primer lugar, trabajadores de la salud. Segundo lugar, personas mayores de 80 años. Tercer lugar, personas de 70 a 79 años. Cuarto lugar, personas de 60 a 69 años. Quinto lugar, 50 a 59. Sexto lugar, 40 a 49. Y en último lugar, a menores de 40. No se vacuna a menores de 18 años ni a personas embarazadas. Eso no está contemplado porque eso no está aprobado. Entonces no se va a vacunar niños ni personas embarazadas. No se ha aprobado. Y este es el esquema de cómo se va a aplicar. Empieza en diciembre de 2020 y termina en marzo de 2022. Año y medio. ¿Sí? Entonces, si la gente está esperando la vacuna, pues vean cuándo les va a tocar. Si es personal de salud de primera línea, en diciembre y termina en febrero. Personal restante de salud que no es de primera línea, más personas de 60 años o más, de febrero a abril. De 50 a 59, de abril a mayo. De 40 a 49, de mayo a junio. Y el resto de la población a partir de junio y hasta marzo de 2022, si todo funciona adecuadamente. Entonces, depende de la edad que tengan, vayan viendo cuándo les va a tocar. ¿Quién se va a vacunar en primera instancia? Ciudad de México solo con 215,000 dosis y Coahuila con 35,000. ¿Por qué Coahuila? No lo sé. ¿Por qué la Ciudad de México? Pues por obvias razones, que aquí está el gobierno, etcétera, etcétera. Dosis aplicadas, 6,250. Solo se va a vacunar el 2% de la población de la Ciudad de México. ¿Sí? Que en términos reales, pues es nada. O casi nada. Bien. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes son las personas? Y eso sí estoy de acuerdo, que las personas que primero tienen que operarse, vacunarse, pues son las trabajadoras de salud, porque son las que están directamente en el campo de batalla. Y son a las personas que tienen que vacunarse para que ellas puedan estar bien y poder curar a los demás. ¿Sí? Y aquí viene los brigadistas, los empleados, los voluntarios, etcétera. Aquí explica bien quiénes son esas personas que van a tener los primeros en vacunarse. Y los terceros, los de riesgo, los cuartos entre 18 y 59 años, eso a partir del segundo trimestre de 2021. Entonces, vean, aquí dice que en último lugar los líderes de opinión, las alcaldías, etcétera, etcétera. Vamos a ver si es cierto, si el último en ponerse la vacuna son los presidentes, los secretarios, los diputados. Veamos si es cierto, lo cual no creo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que para terminar la pandemia se requiere vacunar al 70% de la población, al menos el 70% de la población mundial. ¿Cuándo va a suceder de esto? Va a pasar muchos años, mucho tiempo, años. El tiempo de vacunación en México planeado por este plan es más de un año. ¿Sí? Todavía la última persona dentro de un año o más, año y medio, se va a estar vacunando. Tiene que estar muy bien afinada la conservación y manejo de la vacuna. Si no se conserva bien, se va a echar a perder y no va a servir de nada el haberla adquirido. Puede haber reinfecciones, puede haber mutaciones del virus.
existe una gran cantidad de hospederos. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 no va a desaparecer, va a estar presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues seguir utilizando las medidas que tenemos ahorita. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia y el estar en cuarentena si es que estamos infectados. Esto no lo vamos a dejar de manera pronta por todo lo que les he estado diciendo. Por lo menos año y medio vamos a seguir con estas medidas. Entonces, el que esté la vacuna no es el fin de la pandemia. Esperemos que sea el comienzo del fin. ¿Cuándo es el fin? No lo sabemos. De tal manera, pues que esto va a continuar. Entonces, si tienen algunas dudas, aquí presento mi correo por si quieren alguna duda, pregunta, comentario. Y una cosa que sí quiero dejar en claro, que en México es el país donde más muertos de personal sanitario ha habido a nivel mundial. ¿Sí? Tristemente, somos ese primer lugar. Tristemente, estamos en el top 10 de los países infectados, en el top 10 de los países con más muertes. Entonces, pues ya los analistas políticos, sanitarios, pues darán sus opiniones. Bien, eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Ay, doctor, muchas gracias. Hemos escuchado tanto en los medios, en las noticias de las ruedas de prensa nocturnas. Sin embargo, tener todo compilado con un investigador es verdaderamente, ah, por un lado, devastadora la información, pero permite comprender qué es el virus, cómo se llama la enfermedad, cómo es que funciona, por qué es tan peligroso que está afectando a tantos órganos, no es algo respiratorio. Me dejó muy inquieta esta parte donde dice que en las pruebas que se hicieron de la vacuna, pues hay gente que reaccionó porque es alérgica, ¿no? Entonces, Sí, aunque tenga factores de riesgo, muchos de los que tienen enfermedades respiratorias, pues generalmente son alérgicos a alguna otra cosa. Entonces, aunque sean susceptibles de obtener la vacuna por ser de riesgo, tienen la contraparte de que pueden ser alérgicos exacto, a ese medicamento. así es. Es devastadora la información. Por otro lado, lo del tiempo, este gráfico que ha circulado por las redes de un dibujo de una fotografía de la influenza de 1918 que decía que duró 6 años, parecía algo, no hubiera sido cierto si no se hubiera vivido antes. Así es. Y se tenía la esperanza de que ahora con tanta tecnología, tantos países involucrados en la construcción de vacunas, esto podía reducir el tiempo y por lo que estoy viendo es muy difícil que esta situación de regresar a la salud se dé pronto. De hecho, gracias a esa gran contribución a nivel mundial, es que se ha estado reduciendo. El tiempo de crear una vacuna es fácil, sí, 5 o 10 años. Se ha hecho una vacuna en tiempo récord, ¿sí? Entonces, sí está contribuyendo a eso, Uh -huh. pero el problema es contra quién nos enfrentamos. Sí, algo totalmente desconocido, pero ¿Sí? además esto, que estén los repositorios naturales en los murciélagos Así es. y no se pueden vacunar a los murciélagos, No, ni vacunarlos ni eliminarlos. ni eliminarlos, son parte del medio ambiente y También. Y los animales intermedios tampoco. Eliminar a todos los pangolines, eliminar no, a, no, o sea, no es posible. ajá, Pero además el virus ya aprendió a crecer, a vivir en el humano. Entonces, pues no podemos eliminar a los humanos. claro. Pero es tremendo, es tremendo
interesante esta información. Y regresamos a lo básico, que es lavarse las manos, usar el cubrebocas Y la sana y distancia. mantener la sana distancia. Por lo Y, tanto, y los mantenerse en científicos, casa. Y sí, mantenerse en casa. y por lo tanto los científicos hacen lo suyo, generan vacunas, dan disposiciones sanitarias y mucho de esto la responsabilidad es de nosotros, porque lavarse las manos, usar el cubrebocas, mantenerse a la distancia y salir lo mínimo indispensable depende de cada uno. Así es. Así es. ¿Sí? Wow, Entonces, por más que el gobierno no quiera poner restricciones, pues la gente va a seguir saliendo. Ujú. exacto. Hay gente que sigue pensando que esto no existe, que no le va a pasar nada, que si se pone el detente no le pasa nada, que si se pone el parchecito de dióxido de cloro no va a pasar nada. La gente sigue saliendo. Y no es Entonces, solo en México, no, a nivel mundial. es a nivel mundial, es una Y, y- y cosa va, que... y va a Sí, haber gente que no quiera vacunarse. esa es la Yo otra. les Yo le digo, preguntaba al doctor Rafael Bojalil, ¿qué pasa con los antivacunas? ¿sí? Ellos van a estar presentes. Ellos no van a querer vacunarse. ¿Sí? Ajá. Entonces, si ellos no se vacunan y se infectan y no se mueren, pues van a seguir diseminando al virus. ¿Mm? Entonces, es otro factor de riesgo también ellos. Ajá. ¿Sí? Pues no está tan alentadora la información, No es que yo sea catastrófico, ¿no? simplemente Son son los datos científicos. hechos, son los hechos que existen. Sí. Entonces, Bueno, no pero sé, no quiero ser pesimista, pero esto es lo que hay. exacto, y tenemos que tomar una posición ante esto. Esto nos dice la ciencia, usted nos comparte esta información que viene desde un científico en la universidad que se dedica a estudiar virus. Y bueno, lo que se deja es que no toda la ciencia resuelve las cosas, sino que nos da información. Por eso es válido divulgar el conocimiento, Así porque es. entonces lo que podemos saber es que si tenemos el autocuidado y con la gente que estamos cercana le transmitimos que hay que lavarse las manos, usar el cubrebocas adecuadamente y lavarlo frecuentemente Así es. y tener la responsabilidad de decirle a alguien, ponte el cubrebocas. ¿No? La gente se Sí, molesta si le pides que use el cubrebocas, que se lo sí, ha habido grandes peleas porque gritos. la gente no lo quiere usar. Exacto. Groserías en la calle. Entonces, Sí, sí debiera de haber una campaña amplia, seria, pues como así tan cruda como lo que nos está presentando de si no te lo pones, vamos a seguir así eternamente. pues tan crudo como hicieron los chinos, cómo los chinos resolvieron su problema, no dejando salir a nadie. Ujú. Ouch. Entonces, obviamente los políticos de aquí no quieren llegar a esos extremos, no quieren hacer eso pues porque va en contra de su imagen. Sí. Los chinos no tienen miedo a eso, o sea, ellos dicen, no salen y no salen. Ujú. Entonces, a pesar de que ahí fue donde se inició, el número de contagiados y el número de muertos no es tan grande en comparación a los otros países. ¿Por Ujú. qué? Porque ellos sí hicieron las medidas necesarias para controlarlo, Obligadas. Y obligadas, ¿sí? Y es la única manera en que la gente entiende, ujú. desafortunadamente. Qué mal. Wow. Bueno, me quedo con más seguridad de que la información la tengo compilada por fin, la tenemos que compartir y que nosotros tenemos mucho que hacer para podernos proteger. Y no Así es es, la vacuna necesariamente, porque hay muchas condiciones para que la podamos tener en nuestro cuerpo, sino que es el cuidarnos nosotros, repito, lavarnos las manos, poner el cubrebocas adecuadamente, mantener la distancia y salir lo menos posible a convivencias, aunque nos duela. así es, así es. Pues doctor, muchísimas gracias. De verdad esta presentación que hizo es fundamental para el cierre del 2020 y saber pues que tenemos que empezar el 2021 no con los planes que siempre se tiene de hacer ejercicio, comer sano que nunca se cumplen, sino serían los
los principios de me voy a lavar las manos, voy a usar el cubrebocas, lo mantendré limpio, saldré lo menos indispensable y trataré de tener una postura ante lo que sucede de autocuidado principalmente, esperando que la ciencia llegue a mí para protegerme, pero por lo tanto me corresponde a mí de forma individual y a los míos transmitirles esto. Así es, sí, porque lo que se ha dicho es que esta es una enfermedad de cuidado social. O sea, ¿Sí? O sea, si no me cuido yo, no cuido al vecino. Si el vecino no se cuida, no me cuida a mí. Entonces, si no nos cuidamos entre todos, nunca vamos a llegar a ningún lado. wow. Pues le agradezco muchísimo, doctor. Es una presentación extraordinaria. Muchísimas gracias. Y bueno, le doy las gracias a nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria. Doy la fecha que hoy grabamos, es el día 15, 16, 16, 16. 16 de diciembre del 2020, sobre todo porque en su presentación hace énfasis de que el dato que da es el día de ayer, entonces para que se pueda ubicar en qué momento está grabándose esta presentación para que veamos cómo se disparan los datos en los meses siguientes. Así es. Pues muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego, No, doctor. gracias por la Gracias. invitación. Hasta luego.